y la persona se ve impelida o compelida a imitar lo que está haciendo la otra persona. Es como si aquella región del cerebro que pusiera el freno para la imitación quedara dañada de algún modo y la persona repite, ¿no? La postura o la expresión facial o también lo que está diciendo la persona. Cuando la persona hace lo que la otra persona de delante está haciendo, a esto llamamos ecopraxia. En este caso, van a ver a una persona que está siendo entrevistada por el doctor. El doctor no le pide que haga nada. Están haciendo una conversación médico-paciente y observen cómo el médico empieza a hacer una serie de movimientos, adopta posturas un poco raras y vean cómo el paciente las va imitando sin que se le pida. Yes. Have to be. Yeah. Together, all we have to be the same, only one part. Right. That is a party. Why you salute you and everyone in the crowd have to raise the hand because could not when he asked the people to 10, 10 years studying mathematics right. In the university. Then Sí. La manera en la que habla esta persona, un poco viendo el nexo de sus ideas, da a entender también que tiene algún problema relacionado a la inteligencia, ¿no? El discurso que trae no está muy bien hilado y pues la ecopraxia que tiene da a entender que probablemente tenga ya un cuadro de demencia. La ecolalia, que es cuando la persona repite lo que la otra persona está diciendo, si bien se puede ver en personas con demencia, también es posible verla en personas que tienen trastorno del espectro autista. Esta, hemos visto un ejemplo, o no hemos visto todavía. Ah, no, todavía no hemos visto. Vamos a ver un ejemplo justamente de alguien que tiene este trastorno y que muestra eh, otro trastorno de la conducta. Deme un minuto, por favor. Bien, entonces, en estas personas con ecolalia que tienen trastorno del espectro autista, pues no suelen desarrollar, no, bueno, muchas de ellas no suelen desarrollar un lenguaje que les sea útil en la comunicación. Pueden repetir frases, pueden repetir palabras, pero en realidad no son cosas que en realidad quieran transmitir un mensaje. Es simplemente la repetición de la frase o la palabra. Luego tenemos a las estereotipias. Acá justamente vamos a ver a un ejemplo de una persona que tiene esta condición del trastorno del espectro autista. Fíjense. Bueno, primero que este es un muchacho que está viendo, creo, La Bella y la Bestia, ¿no? Y se nota que le está pasando muy bien, le gusta mucho la caricatura. Y fíjense especialmente cómo mueve las piernas y los brazos.
Acá se ve a este niño que está comiendo y de la misma manera vean cómo es este movimiento de las manos en este caso. Es como un aleteo. You like that chicken, Connie? I do like dessert. Y vean ese balanceo lateral también que tiene con el cuerpo. Bouncy, bouncy. Acá el movimiento es de los dedos más que todo. Y parecería que estuviera tocando un piano invisible. Entonces, la definición de una estereotipia, independientemente de cuál es la parte del cuerpo que tenga el movimiento, es que es un movimiento voluntario. La persona quiere mover esa parte del cuerpo. Es un movimiento repetitivo y que no tiene un propósito específico. No hay un producto, por decirlo así, del movimiento que va a hacer la persona. Así como estamos viendo estos muchachos que tienen trastorno del espectro autista, acá vamos a ver a unas personas que tienen estereotipias, pero en este caso son personas que tienen esquizofrenia. Igual, noten el movimiento de las manos. Probablemente estas personas tengan estereotipias en el rostro, ¿qué es? En la boca. Lo que pasa es que este video está sin audio, o sea, así fue grabado. Entonces uno no lo puede asegurar. Pero vean cómo mueve las manos repetidamente esta persona. Sí, este video fue grabado en un manicomio allá por los años 40 del siglo pasado. Y bueno, esa antifaz que tiene esta persona y la que van a ver a continuación se las pusieron las personas que hicieron el video, ¿no? Un poco para salvaguardar la identidad del paciente. Ahí tienen otra persona. Y sí. Sí, vean, son repetidos, ¿no? Pues la persona puede estar horas de horas haciendo el mismo o los mismos movimientos, una y otra vez. ¿Sí? Entonces, esas son las estereotipias. Pueden verse en estos dos casos, esquizofrenia, trastorno del espectro autista. También puede darse en personas con discapacidad intelectual. En personas con demencia también podría darse. En algunos casos, en personas con intoxicaciones por ciertas sustancias psicoactivas, especialmente con cocaína, anfetaminas, también pueden empezar a tener este tipo de movimientos. Creo que les dije también que pueden presentar tics, ¿no? Las personas que tienen, que están bajo efecto de estas sustancias. Es más común que tengan tics que tengan estereotipias, pero pueden desarrollar este tipo de alteración. ¿No? Vean, por ejemplo, acá esta mujer, cómo va poniendo la mano una y otra vez de la misma manera. ¿Sí? Bien, esas son las estereotipias. Lo otro son los manierismos. Y para esto les pongo de ejemplo... perdón, un momento. Vamos a quitar el audio. Este es Adolf Hitler que está dando un discurso. Y fíjense cómo, bueno, no van a poder ver el rostro, bueno, es muy vieja la cinta, pero lo que quiero que se fijen es el movimiento corporal al momento de hablar. Fíjense el énfasis o el dramatismo que tiene al momento de hablar. Vamos a poner nomás el audio para que se... Und Hass untereinander. Wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten.
Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die Einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten seines Staates. Entonces vean esos movimientos amplios de las manos, los brazos, en algunos momentos el enderezamiento de todo el cuerpo. Seguramente si viéramos el rostro de Hitler en ese momento, también veríamos cómo en algunos momentos los ojos se abren ampliamente, a lo mejor gesticula de una manera así muy dramática. En su mente traten de imaginarse, por ejemplo, a una mujer de unos 35 años parada en medio de la, no en medio no, pero en una de las esquinas de la Tupac Amaru y América, ¿sí? Diciendo las cosas, así como Hitler, pero acusando, por ejemplo, a sus vecinos de que le han embrujado y de que le están robando los pensamientos cada noche, ¿no? Lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, esta mujer cumpliría con varios criterios para decir que tiene un síndrome psicótico, pero ese modo de decir las cosas, ese modo tan airado, tan dramático de hacer las acusaciones con los movimientos de los brazos, seguramente del rostro, a esto podríamos llamar manierismos. En sí mismos los manierismos no son necesariamente psicopatológicos. Hay personas que en ciertas circunstancias, como por ejemplo dar un discurso, ¿no? Para llamar la atención, para mantener la atención de las personas en quien está hablando, pues pueden hacer uso de los manierismos. Y hay personas que, pues en su manera de ser o de comunicarse pueden usar manierismos en mayor o menor grado. Pero cuando los manierismos se unen, como el ejemplo que les di a imaginar de una mujer que tiene ideas de que le han embrujado y que le roban los pensamientos, entonces esto es un elemento más que apoya el diagnóstico de, por ejemplo, una esquizofrenia, de, por ejemplo, un cuadro de manía, de un trastorno bipolar descompensado, de una fase maníaca de un trastorno bipolar. Una persona que está bajo efecto de sustancias psicoactivas estimulantes también puede tener manierismos. Pueden darse manierismos también en personas con discapacidad intelectual. Y en algunos casos, ciertos rasgos de personalidad también pueden ir con manierismos. Por ejemplo, las personas con rasgos de personalidad histriónica, dado que en esta personalidad la persona busca llamar la atención, quiere ser el centro de las miradas, entonces puede utilizar, ¿no?, estos movimientos exagerados justamente para atraer la atención sobre él o ella. Luego tenemos a la compulsión. Y acá les vuelvo a mostrar esta fotografía que ya la hemos visto. Y habíamos acordado que se trataba de un muchacho que seguramente era adicto a alguna sustancia, muy probablemente sulfato de cocaína, o la papa que le llaman también, o el bazuco. Y está como ejemplo de compulsión, porque la definición de compulsión es el realizar una acción de manera repetitiva, pero sobre la cual no se tiene control. Es decir, la persona no puede controlar el detener esa acción. En el caso de las personas con adicciones,
sea sulfato de cocaína, sea tramadol, sea morfina, cocaína, marihuana o lo que fuere, la persona sabe que si consume, por ejemplo, pues no va a ir al trabajo, se va a gastar el dinero de la mensualidad en la sustancia, le pueden, no sé, arrestar, pero a pesar de todo eso, la persona sigue consumiendo, ¿no? Sigue buscando y sigue consumiendo la sustancia de manera compulsiva. Ese es un criterio, por ejemplo, para el síndrome de dependencia, que lo vamos a ver la subsiguiente clase. Como parte de las compulsiones, o mejor dicho, forman parte de las compulsiones de otros trastornos, como por ejemplo los trastornos de la conducta alimentaria. Personas que, por ejemplo, tienen atracones, lo que hacen es que consumen gran cantidad de alimentos en muy corto periodo de tiempo. Igual, no tienen control, no pueden evitar hacerlo. O si tienen, por ejemplo, anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, estas personas pueden provocarse el vómito o hacer ejercicio de manera compulsiva, ¿no? Un poco para compensar el atracón. También la compulsión podría estar presente en el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno de ansiedad que lo vamos a ver más adelante, en el cual la persona tiene una obsesión generalmente, a veces no, pero generalmente tiene una obsesión, y para aliviar el disconfort que le produce esta obsesión, realiza una acción repetitiva. Por ejemplo, si la persona tiene la obsesión, la idea obsesiva de que sus manos están contaminadas, ¿cuál será la compulsión lógica que tendrá esta persona? Lavarse las manos constantemente, doctor. Constantemente, de manera compulsiva, ¿no? Si una persona tiene la duda obsesiva de si ha cerrado la puerta cuando salió al trabajo, ¿cuál será la compulsión lógica? ¿Qué hacen ustedes? Pues si se olvidaron de cerrar la puerta cuando salen a clases. Volvemos a revisar, Doc. Exactamente. La persona revisa, ¿no? Comprueba que realmente cerró la puerta. Entonces, estas compulsiones pueden ser de las más variopintas. También hay compulsiones de tipo un poco religioso. Por ejemplo, puede haber una persona que frente a cierto tipo de ideas empiece, por ejemplo, a rezar, ¿no? No es una acción como tal, es algo así como una compulsión mental más bien, ¿sí? Pero está descrito esto como parte de la compulsión. Y por último tenemos a la conducta desorganizada. En este caso, la conducta de la persona es totalmente errática, totalmente, ay, siempre se me olvida esa palabra, inesperada, o sea, es algo que uno no esperaría, es como que no predecible, eso es, impredecible. Es impredecible, es errática, es no propositiva. Cuando alguien ve a alguien que tiene una conducta desorganizada, uno dice, pero ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué es lo que espera obtener con esta acción o con este conjunto de acciones? Por ejemplo, en el hospital psiquiátrico, bueno, cuando yo era residente, teníamos algunos pacientes que tenían este tipo de conducta. Había, por ejemplo, uno que cuando estaba en el patio, por ejemplo, podía comerse hojas o bichos o quitarse la ropa y empezar a correr en círculos alrededor del patio. Teníamos otra paciente que, por ejemplo, pues sin ningún pudor, defecaba allí en el patio y con sus dedos y sus heces empezaba a hacer como dibujos en la pared.
Otro ejemplo de conducta desorganizada podría ser alguien que agarra un libro y empieza a arrancarle las hojas o, no sé, embadurnar sus páginas con mantequilla, ¿no? Hace unos 3 o 4 días atrás, por ejemplo, llegó un paciente a la consulta y de repente empezó a agarrar la sabanilla del consultorio, ¿no? De la camilla del consultorio, y se la puso en la cabeza, así como una especie de velo. Acto seguido agarró, se bajó el cierre y se orinó en el consultorio de psiquiatría. Este hombre, por cierto, y haciendo un paréntesis, estaba total y completamente confundido, estaba confuso y desorientado. Él estaba con un síndrome confusional, entonces no se daba cuenta qué estaba haciendo, dónde estaba, y por eso su conducta era así de desorganizada. ¿Hasta acá tienen ustedes alguna duda o pregunta con respecto a estos trastornos de la conducta? No, ¿No? No, ¿Todo claro? Ya. Entonces recuerden que los trastornos de la conducta pues son bastante fáciles de evaluar a través de la observación. Hemos visto ya los cuantitativos, no hemos visto inquietud, hiperactividad y acaticia, o todavía no tampoco. Todavía no, Doc. no los hemos visto, doctor. ¿Y por qué nos hemos atrasado tanto? ¿Empezamos tarde también con ustedes? ¿O qué pasó? No recuerdo. Bueno, vamos con los trastornos cuantitativos entonces. Acá lo que interesa es saber cuánto se mueve la persona, no cómo se mueve. Cuando la persona se mueve más de la cuenta por exceso, entonces podríamos hablar de estos 4 trastornos de la conducta. Voy a hacer referencia primero a estos 3, a la agitación psicomotriz, a la hiperactividad y a la inquietud. En los 3, la persona se mueve mucho, pero lo que va a diferenciar estos 3 es el objeto o el fin de ese aumento de los movimientos de la persona. En la agitación psicomotriz, la persona lo que hace es destruir, lastimar o dañar. De hecho, cuando ustedes lean en una evolución, en una historia clínica, en un libro, agitación psicomotriz, siempre tengan en la mente la idea de una persona que está agresiva, que ha actuado de manera violenta. Comprenderán ustedes que la agitación psicomotriz no necesariamente es psicopatológica. Por ejemplo, no sé, en un encontronazo entre 2 grupos de personas que quieren cosas distintas, vamos a suponer entre, no sé, miembros de un partido político A y miembros de un partido político B que tienen peticiones o formas de pensar distintas, pues de la discusión puede haber alguno o algunos que de repente empiecen a propinar golpes y patadas, ¿no? Entonces ahí decimos, bueno, estas personas tuvieron agitación psicomotriz, pero no necesariamente significa que tuvieron algún trastorno mental. No obstante, la agitación psicomotriz, pues se considera que es la complicación, una de las complicaciones más graves de varios de los trastornos mentales que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, del síndrome confusional, se pueden agitar las personas con demencia, con discapacidad intelectual, con trastornos del espectro autista, con manía, personas que están bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Es muy común, por ejemplo, ver borrachitos, ¿no? Que de repente se agarran a golpes con otros borrachitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí decimos que esta persona está con agitación psicomotriz. Luego tenemos a la hiperactividad. En este caso, hay un aumento de la actividad motora, pero no es, perdón, y está dirigida hacia un fin.
La persona puede, por ejemplo, empezar a barrer el patio, puede empezar a lavar ropa, lavar los vidrios de la casa, empezar a hacer polichinelas, a correr, a pintar la casa, recoger limones de un limonero cercano, empezar a escribir, a cantar, a bailar, ¿sí? Es decir, es un aumento de la actividad, pero dirigida a un fin. Usualmente la hiperactividad tiene la característica de no ser una hiperactividad dirigida a un solo fin. La persona empieza una cosa, no está terminando siquiera y está empezando otra, ¿no? Entonces ahí decimos que la persona está hiperactiva. Esto es muy típico, por ejemplo, de los cuadros de hipomanía o de manía, personas bajo influjo de cocaína, de anfetaminas, metanfetamina. Puede verse también en personas que tienen trastornos de la alimentación, por ejemplo, en personas con anorexia, para quemar calorías, para compensar si es que comieron alguna cosa. Estas personas suelen ponerse hiperactivos, ¿no? Y empezar a hacer mucho, mucho ejercicio. Y finalmente tenemos a la inquietud. En la inquietud, el aumento de la actividad no está dirigida a algo específico. Suelen ser movimientos un poco estereotipados en algún caso. Por ejemplo, la persona con inquietud puede morderse las uñas, puede jalarse un mechón del cabello, puede mover un pie, puede caminar de un lado al otro en un pasillo. Si no, fíjense ustedes en sus compañeros, por ejemplo, cuando están esperando para entrar a dar un examen muy importante. Muchos de ellos pueden estar inquietos. O en la sala de espera de una clínica, ¿no? Donde una sala de espera de quirófano, por ejemplo, donde las personas están esperando a que les den noticias de cómo salió de la operación su familiar. Entonces, seguramente podrán ver personas inquietas. Entonces, se entiende que la inquietud es muy común en personas que tienen ansiedad. La hiperactividad también puede ser, me estaba olvidando de eso. Alguien hiperactivo podría estar hiperactivo como también una manifestación de un cuadro ansioso. Y finalmente tenemos a la acaticia. La acaticia, un cacho voy a quitar el audio porque si acá no es importante esto. Permítanme. Este es un hombre que tiene acaticia. Fíjense cómo se mueve. Si yo no les dijera nada, si no conocieran la historia de este hombre, a lo mejor podrían pensar que tiene una estereotipia, porque a fin de cuentas está moviendo de manera repetitiva las piernas y las manos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en el rostro, bueno, creo que tal vez la calidad del video no es muy buena, pero lo que está mostrando este hombre es más bien una gran incomodidad, ¿sí? Y a diferencia de la estereotipia, este hombre está obligado a moverse, ¿sí? No es que quiera moverse como ocurre en la estereotipia, es que si se queda quieto, empieza a tener un gran disconfort que le obliga a seguir moviéndose, ¿no? Por eso parece que estuviera marchando y mueve así los dedos. En la mayor parte de los casos, esto puede ser efecto secundario del uso de algunos antipsicóticos, especialmente de algunos que se llaman típicos o de primera generación. Esto lo vamos a ver con un poco más de calma en el tema de esquizofrenia. Pero, por ejemplo, medicamentos como el haloperidol, la clorpromacina, la levomepromacina, cuando se los utiliza por cierto tiempo, semanas, meses o años, pueden producir este tipo de efecto. En el caso de este hombre en particular, no ha sido efecto del uso de antipsicóticos, ha sido el efecto del uso más bien de un antidepresivo, uno que es de la familia de los tricíclicos. Este es un efecto muy raro, ¿sí? Con antidepresivos no se suele ver,
Con los tricíclicos está descrito, pero es rarísimo. Pero el tipo de movimientos es pues indistinguible del que se vería si este hombre hubiera utilizado algún antipsicótico. Entonces, esos son los trastornos cuantitativos de la conducta por aumento. Tenemos agitación psicomotriz, hiperactividad, inquietud y acaticia. Este último, muy específico de personas que tienen como antecedente el haber consumido generalmente antipsicóticos, muy rara vez antidepresivos. Por disminución, tenemos a la flexibilidad seria, la catalepsia, la catatonía y la inhibición o retardo. La inhibición o retardo psicomotriz, se utiliza el término psicomotriz porque generalmente van juntos, es cuando vemos a alguien que está muy lento en su manera de moverse, en su conducta en general. Esto es muy típico, por ejemplo, de personas que tienen depresión. En personas también con demencia se puede ver, personas con síndrome confusional, personas que están bajo efecto de alcohol, de benzodiazepinas, de barbitúricos, de opioides. Todas ellas son sustancias depresoras del sistema nervioso central. En personas con demencia, ya les dije, con discapacidad intelectual, en algún caso también se puede ver. Acá les voy a mostrar este video para que puedan ver cómo más o menos se puede observar a alguien que tiene inhibición psicomotriz. Este hombre tiene otros síntomas de los cuales voy a volver a hablar más adelante. Fíjense. Bueno, un poco el contexto. Es un hombre, un adulto mayor que está frente al televisor. Se le acerca esta mujer que no sabemos quién es. Puede ser su esposa, puede ser un pariente, una cuidadora. El hombre se llama Frank y la mujer lo encuentra así. What are you watching, dear? Why don't we shut this off until after you've had lunch? The train should be pulling in soon. What train, Frank? I gotta get on the train. We're gonna see all the fish. Here, why don't you try taking a bite of your sandwich? Frank, wake up and eat. The fish and water. Frank, what do you say? ¿Se dan cuenta cómo va diciendo las palabras muy lentamente? Y además los movimientos. Apenas se mueve este hombre. Prácticamente no despega los brazos del sillón y hasta cuando yo puse la pausa, prácticamente ni siquiera giró la cabeza o los ojos para ver a quién le estaba hablando. Entonces, esa lentitud con la que este hombre se ha comportado puede ser catalogada como inhibición o retardo psicomotriz. Ahí esa conducta está inhibida o retardada. Otro trastorno por disminución de los movimientos o de la conducta podrían ser los estados catatónicos, pero en este caso, en la catatonía, es, como les había explicado previamente, una mezcla de dos estados, uno en el cual la persona está muy quieta, no se mueve en algunos momentos, y en otros momentos donde la conducta de la persona está sumamente agitada, pueden llegar incluso a la agitación psicomotriz. La persona puede haber estado inmóvil durante un día y medio y de repente, súbitamente, la persona empieza a gritar, a correr, a romperse la ropa, a arrojar piedras, romper una silla, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un estado fluctuante, ¿no? Entre uno y otro. Como parte de la catatonía, aunque a veces también de manera única, o mejor dicho, aislada, mejor dicho, también pueden encontrarse los estados de catalepsia.
La catalepsia es una rigidez, un aumento del tono muscular de la persona, lo que explicaría la inmovilidad que presentan. Y un grado extremo de la catalepsia vendría a ser la flexibilidad seria, que debido a este aumento del tono muscular, la persona, pues, si ustedes se fijan, adopta la postura a la que se le coloca. ¿Sí? Es como tener un muñeco de cera, ¿no? De cera no muy solidificada. Estos cuadros de flexibilidad seria, catalepsia, son muy raros. Tengo colegas que o sea, que llevan ya en la especialidad décadas y nunca han visto un caso de catalepsia o de flexibilidad seria. Pero está descrito que puede verse, por ejemplo, en la esquizofrenia y también en algunos cuadros neurológicos, por ejemplo, en algunas encefalitis pueden darse estos fenómenos, ¿no? de flexibilidad seria y catalepsia. Es importante diferenciar los estados de catalepsia o catatonía de una complicación del uso de antipsicóticos, que lo vamos a ver en su debido momento, que es el síndrome neuroléptico maligno. En este caso, la persona queda total y absolutamente rígida, pero así rígida como una tabla, pero es debido a la depresión casi total del tono dopaminérgico en los cerebros de estas personas y es potencialmente mortal. Eso lo vamos a ver con más calma más adelante. Y bueno, les repito, se caracteriza por rigidez, por inmovilidad, pero junto con otros síntomas y signos que pues van a dar el diagnóstico, ¿no? Bien, eso entonces en cuanto No, a... disculpe, Dígame. ¿cómo dijo que se llamaba el síndrome ese, perdón? Neuroléptico maligno. Bueno, gracias. Ok. Luego tenemos a los trastornos de la conciencia. Estos son muy importantes que ustedes conozcan porque los trastornos de la conciencia, del nivel de conciencia especialmente, son muy sugerentes de problemas físicos, de cuadros de origen físico más que psiquiátrico o psicógeno. Cualquier enfermedad sistémica grave puede alterar el nivel de conciencia y algunas veces es la alteración de conciencia la primera alerta de que algo malo va en el organismo de la persona. Y este es un caso muy desafortunado que me tocó ver justamente de este hombre que se orinó en mi consultorio. Él estaba con el diagnóstico de trastorno bipolar. Había estado diagnosticado ya hace un año. De hecho, había estado internado en el hospital psiquiátrico. Salió, estaba con su tratamiento. Pero 2 semanas antes, este hombre empieza a desorientarse, empieza a tener esta conducta desorganizada. A momentos parecía obnubilado. Ahorita les explico mejor qué es eso. Y este hombre además era diabético. Y una semana antes le hacen un examen de orina y resulta que estaba con infección urinaria, eso más. Como yo me doy cuenta que está desorientado, que tiene conducta desorganizada, como la familia me da detalles de que en algunos momentos su nivel de conciencia estaba fluctuante, inmediatamente indico que vaya a urgencias con una serie de laboratorios para que ellos evalúen y vean qué es lo que podría tener. Este hombre y su familia, pues se hacen los exámenes de laboratorio. Por algún motivo no se hace la tomografía que yo le había pedido, pero evidentemente había una leve acidosis, había un aumento de la glicemia, que estaba por 250, 300 creo, y seguía con su infección urinaria. Lamentablemente la familia no quiso internarlo. Este hombre se fue a la casa, le dieron unos antibióticos, volvieron, eso fue un viernes. Volvieron el sábado
y ya no había criterios de internación. No, perdón, volvieron el domingo, ya no habían criterios de internación. Entonces, pues no lo internaron, o sea, el hombre ya estaba laboratorialmente mejor. No había ya tanta leucocitosis y el examen de orina salió mucho mejor. Sin embargo, el día lunes la familia lo trae sin signos vitales, estaba muerto. Y nadie se sabe explicar qué es lo que pasó con este hombre. ¿Por qué es que falleció si ya aparentemente la infección urinaria y la glicemia no estaba tan alta? En una reunión que tuvimos con los residentes de guardia, sospechamos que a lo mejor este hombre estaba con algún problema neurológico, a lo mejor se cayó, tuvo, no sé, un hematoma subdural, algo, y pues eso fue lo que ocasionó su muerte. Pero lo importante de esto es que el día domingo que él fue a urgencias para que le hagan un control, él seguía con alteración del nivel de conciencia, seguía desorientado. Entonces, lo mejor hubiera sido que frente a esto se haga caso a estos signos más que a los hallazgos laboratoriales y se insista en la necesidad de su internación. Porque si ya estaba mejor de su infección, si su glicemia estaba un poco mejor controlada, no tendría por qué haber aún una alteración del nivel de conciencia, y la había. Entonces, ¿qué les sirve un poco de enseñanza eso de que ante cualquier alteración del nivel de conciencia, paren bien las orejas y no importa si pecan de exceso, es mejor pecar por exceso que por falta. Estudien bien ese paciente o quédenselo, internenlo y estudienlo bien, ¿no? Porque a veces lo que está causando la alteración podría no ser muy evidente en ese momento. Entonces, dentro de las alteraciones de la conciencia tenemos los trastornos cualitativos y los cuantitativos. Son los trastornos cuantitativos los más relacionados justamente a este tipo de problemas o de condiciones físicas que les acabo de mencionar. Y de estos, pues son estos dos los más llamativos, la obnubilación y el estupor. Y para esto, para mostrarles un poco cómo es esto, les voy a volver a mostrar el video del doncito este. Ahora sí, traten de observar cuán conectado está este hombre con lo que sucede a su alrededor. Vamos allá. What are you watching, dear? Why don't we shut this off until after you've had lunch? The train should be pulling in soon. What train, Frank? I gotta get on the train. We're gonna see all the fish. Here. Why don't you try Epa, lo siento. taking a bite of your sandwich? Frank, wake up and eat. The fish and water. Frank, what are you saying? Wake up! You need to take one of your pills. Here, take this. Who are you? I wanted some tomatoes. Entonces, se dan cuenta, este hombre no se está dando plenamente cuenta de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Esta mujer le habla, él no le contesta o le contesta cosas que nada tienen que ver con lo que le ha preguntado. Esos son otros trastornos de pensamiento que los veremos más adelante. Pero a pesar de que al principio está con los ojos abiertos, no conecta a este hombre o tiene muchísima dificultad para conectar con lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Sí? Cuando la persona está así, con dificultades en la conexión, no puede identificar
los estímulos que le rodean o para que les preste atención, estos estímulos deben ser fuertes, pero está con los ojos abiertos y de cierta manera puede interactuar un poco con algunos estímulos, entonces ahí decimos que la persona está obnubilada. Pero cuando la persona ya está con los ojos cerrados y solamente después de una estimulación vigorosa o incluso dolorosa, la persona abre los ojos y medio responde a las preguntas o trata de interactuar con lo que hay a su alrededor, entonces ahí hablamos de estupor. ¿Quedó clara esa diferencia entre obnubilación y estupor? Doc, a mí no me quedó muy claro la obnubilación. Ya. En la obnubilación, la persona tiene cierta capacidad para conectarse con lo que está sucediendo a su alrededor. Parece despierta la persona, pero parece despierta en el sentido de que tiene los ojos abiertos y puede moverse un poco, interactuar con algunos estímulos. Tiene unos movimientos espontáneos. ¿De acuerdo? Pero en el estupor no. La persona parece dormida. Está con los ojos cerrados y está inmóvil. Pero si yo, como ha hecho esta señora, que lo ha sacudido, le he dicho, Frank, despierta, háblame, y la persona abre los ojos y medio que responde o trata de interactuar, de, no sé, de apartar la mano o de levantarse o hacer alguna cosa, entonces ahí hablamos de estupor. Ya, Doc. Entonces, la persona que está con estupor como que reacciona ante un estímulo, en este caso físico, y el obnubilado no. No, el obnubilado reacciona también, pero a diferencia del estuporoso, el obnubilado puede estar con los ojos abiertos e interactuar espontáneamente. En cambio, el estuporoso no. Al estuporoso hay que estimularle sí o sí para que interactúe con lo que le rodea. Ya. El obnubilado puede, por ejemplo, puede estar, por ejemplo, un paciente en la cama del hospital y puede estar con la mirada perdida en el techo, ¿sí? Es decir, el estímulo en este caso, pues es el techo, es el color, no sé, algo que haya en el techo, no sé, el foco, una mosca que esté parada en el techo, pero está ahí, como que pendiente, perdido ahí mirando el techo. Si, digamos, se cae una persona al lado, por ejemplo, el paciente de al lado que está yendo al baño se cae, la persona obnubilada capaz ni cuenta se dé, sigue mirando el techo. Porque no ha sido suficientemente intenso ese estímulo del sonido de la caída o del grito de la persona, como para que la persona se dé cuenta que eso ocurrió a su alrededor. Eso es la obnubilación. Y una persona estuporosa es como si estuviera dormida, pero usted lo jalonea, le grita, le pellizca un pezón o le aprieta el esternocleido, no, ¿qué es cuál es este músculo que siempre se aprieta para estimular dolor? El trapecio. ¿Trapecio? Sí, el trapecio. El trapecio. Entonces, y la persona abre los ojos y dice, no me hagas, o aparta la mano, o quiere levantarse. Entonces, ahí decimos, no, este está estuporoso. Porque hasta que no le estimulé, este no respondió. ¿Ahora quedó más claro? Sí, Doc, ahora sí, gracias. Y recuerden, o sea, ¿qué es peor? ¿Encontrar a un paciente obnubilado o encontrarlo estuporoso? ¿Estuporoso? Estuporoso, evidentemente. El estupor nos indica que su nivel de conciencia está mucho más deprimido que una persona obnubilada. Y peor que los dos es alguien que está en estado de coma.
En el estado de coma realmente la persona pues ni gritándole, ni sacudiéndole, ni provocándole dolor va a respondernos. ¿Sí? Lo usual es que ustedes se encuentren en personas hospitalizadas con personas obnubiladas o estuporosas. El riesgo, y esto les digo porque yo lo veo, lamentablemente este es un error muy común en internos, en residentes, incluso en colegas alguna vez, es confundir la obnubilación o el estupor con somnolencia. La somnolencia como tal no es un trastorno específico, ¿sí? Pues si uno no ha dormido 2 noches porque se ha quedado estudiando para un examen importante o por hacer un trabajo, obviamente pues va a estar somnoliento en el día y bueno, obviamente también en la noche. Pero ¿cuál es la diferencia de la obnubilación y el estupor con la somnolencia? Que una persona somnolienta, si yo lo estimulo o si la misma persona se estimula, vuelve a estar completamente consciente. En cambio, la persona obnubilada o la persona estuporosa no, se queda ahí abajo, por debajo del nivel normal de conciencia. Puede ser que la persona somnolienta, después de un rato, empiece a bostezar y diga, ay, ¿saben qué? Tengo sueño, tengo que dormir, ¿no? Y se duerme. En cambio, la persona obnubilada o estuporosa no tiene por ejemplo, esta respuesta de bostezo o manifestar que tiene sueño. Directamente cae el nivel de conciencia. Entonces, tengan ese cuidado. Si ustedes encuentran a alguien, entre comillas, somnoliento y son, no sé, las 4 de la tarde, revisen en la historia clínica si no está tomando, no sé, algún medicamento que pueda causar sueño. ¿Qué es un antihistamínico, o algún medicamento para dormir, algo? Si no hay nada de eso y la persona no tiene por qué estar así, entonces sospechen que puede estar obnubilada o estuporosa y no piensen directamente que está solamente somnolienta. Lo opuesto a estos estados donde el nivel de conciencia pues está bajo es la hipervigilancia. Aquí vamos a ver un ejemplo. Este es un tipo que lo están arrestando. Un ratito. Lo acaban de arrestar en realidad. Y fíjense en su conducta, fíjense en su rostro. News cameras right there, Fox 11, when he starts singing like a canary. And wait until you get a load of this guy. Ray, play it. I am Barton Asnayan and I got swag. Where are you from? Where are you from? I'm from Hollywood, California, Yerevan. And why'd you lead cops on this chase? Because I got swag, I wanted to make it look good. Are you on drugs or alcohol? No, sir. You take drugs or alcohol? What is drugs? O sea, se dan cuenta cómo los ojos los tiene más bien súper abiertos, cómo está muy pendiente de lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, ahí a este estado le llamamos hipervigilancia. Obviamente, bueno, este muchacho dice que no consume drogas, pero se nota que está pasado en drogas. ¿Qué drogas? Bueno, seguramente de las estimulantes, ¿no? Alguien que ha consumido clonazepam, diazepam, fenobarbital o tramadol no va a estar así porque estas son depresoras. Seguramente lo que consumió este muchacho ha sido a lo mejor cocaína, metanfetamina, alguna de estas, ¿no? Que lo tienen así hipervigilante. Pueden haber personas que tienen trastornos de ansiedad y que pueden también estar hipervigilantes. Por ejemplo, personas con trastorno de estrés postraumático, cuando están expuestos a ciertos estímulos que recuerdan el trauma. Por ejemplo, una persona, imagínense a alguien que ha sido atracado en una calle oscura y no sé, y desarrolla, ¿no?, el trastorno de estrés postraumático. Y 3 años después resulta que pues
le sorprende la noche y justo hay, no sé, paro de transportes y tiene que caminar por una calle oscura. Esta persona con este trauma, con este trastorno, pues seguramente caminará muy hipervigilante para ver si es que en algún momento no aparecen personas que le puedan volver a atracar. ¿Sí? Entonces, esos serían los trastornos de la conciencia. Bueno, los cuantitativos. En cuanto a los cualitativos, tenemos estos tres. Tenemos a la despersonalización barra desrealización. Estos dos pueden ir juntos. De hecho, es relativamente común que vayan juntos. Es un trastorno de la conciencia que para identificarse forzosamente debe preguntarse a la persona. Solamente viendo a la persona uno no puede saber a ciencia cierta si está despersonalizada o desrealizada. Uno puede sospechar quizás, pero hasta no preguntar uno no puede estar seguro. ¿En qué consiste? En que la persona en la despersonalización no se siente ella misma. Siente que no es ella o él. Se toca el cuerpo, escucha su propia voz y no siente que esas sensaciones provengan de él o de ella. Es como estar anestesiado emocionalmente o anestesiado incluso corporalmente. La persona a veces dice que está en automático, como si hiciera las cosas automáticamente. Y la desrealización es cuando la persona percibe que lo que le rodea es algo como irreal, como si fuera dentro de un sueño. Los sonidos, los colores, las sensaciones táctiles, todo lo siente de una manera un poco apagada. Usualmente estos estados aparecen en lo que coloquialmente llamamos los estados de shock. Por ejemplo, imagínense ustedes que un novio encuentra a su prometida un día antes de la boda con su mejor amigo, pues en plan romántico, más que romántico, digamos, en la casa del amigo. La impresión emocional puede ser tan fuerte, porque al día siguiente es la boda, a fin de cuentas, que pues debido a este estado tan grande de ansiedad, de angustia, de rabia, de lo que fuere, puede llegar a despersonalizarse y a desrealizarse. ¿Sí? Entonces, estos estados de shock emocional en gran parte pueden estar compuestos por estos trastornos. Una persona que acaba de ver un accidente feísimo, donde, por ejemplo, hay una persona que ha resultado, no sé, destrozada en el pavimento porque le pasó un tráiler encima, puede despersonalizarse y desrealizarse también. Alguien a quien acaban de atracar o alguien a quien avisan que un ser querido muy cercano acaba de fallecer, puede despersonalizarse y desrealizarse. ¿Sí? Estos estados forman parte de lo que se llaman reacciones a estrés agudo, ¿no? Todas estas situaciones estresantes agudas pueden desencadenar este tipo de trastornos cualitativos de la conciencia. Pero ahí yo debo preguntar, ¿no? Y decir cómo se está sintiendo, cómo se siente usted misma, cómo está sintiendo lo que está ocurriendo en este momento. Entonces ahí la persona nos dice, no sé qué me pasa, doctor, es como si yo no fuera yo. O no creo que esto esté pasando, si todo me parece como si fuera un sueño o una pesadilla. Entonces ahí uno dice, no, esta persona está desrealizada o despersonalizada. En algunos casos, estos estados pueden anunciar el inicio, mejor dicho, de la esquizofrenia. Forman parte de los pródromos de un brote psicótico de esquizofrenia. También puede ocurrir en estos casos.
Y la despersonalización y desrealización también pueden ser parte de las intoxicaciones por ciertas sustancias psicoactivas. Por ejemplo, del dextrometorfano, por ejemplo, de algunos alucinógenos, ¿no? Esto también pueden provocar este tipo de estados. Luego tenemos al estado crepuscular, aunque ahí dice crepuscular, no es crepuscular. En este caso, la persona tiene una disminución del nivel de conciencia. No, mejor no tanto como disminución, un estrechamiento de la conciencia. La persona puede interactuar con algunos estímulos y no con otros. De cierta manera se parece mucho a la obnubilación, pero en el estado crepuscular la capacidad, por ejemplo, motora, se suele mantener bien nomás. De hecho, hay personas que en estado crepuscular pueden hacer cosas muy complejas. Por ejemplo, conducir un automóvil. ¿Se imaginan ustedes a este doncito tratando de conducir? No, pues capaz que ni pueda ponerse el cinturón de seguridad. En cambio, alguien con el estado crepuscular sí podría hacerlo. ¿Y en qué casos se ven estos estados? En personas que, por ejemplo, tienen epilepsia, especialmente epilepsia del lóbulo temporal. Hay ocasiones en donde si uno no pregunta, si uno no conversa con estas personas, puede uno no darse cuenta que están en un estado crepuscular. ¿Cómo voy a sospechar que una persona está en estado crepuscular si lo veo conduciendo un automóvil, por ejemplo, o caminando por la calle, no respetando el semáforo rojo o no chocando con las personas? Pero cuando uno conversa con ellos, se da cuenta que su velocidad de pensamiento a lo mejor está disminuida, sus respuestas son inadecuadas, a lo mejor el discurso es poco congruente, la memoria puede que esté afectada, que la persona no recuerde. Si bien la vemos conduciendo y le preguntamos a la persona, oiga, ¿dónde está yendo usted? A lo mejor la persona no nos sepa decir dónde o de dónde está viniendo. Y los estados crepusculares también se pueden ver en personas que tienen cuadros de demencia. Y justamente es de ellos que viene este nombre, crepuscular, porque suelen ser estados que aparecen cuando el sol se está poniendo, al crepúsculo. La explicación a esto es que alguien que tiene demencia sabe dónde está, sabe qué hora es, porque recibe muchos estímulos visuales y sonoros. Son como anclas sensoriales. Ahorita pues ya es prácticamente de noche, pero ustedes, yo sabemos dónde estamos, sabemos qué hora es, ¿no? Y podemos interactuar perfectamente con todo lo que nos rodea. Pero alguien que tiene demencia, las facultades mentales las tiene muy disminuidas. Y si le faltan estas anclas, es como si su mente no supiera qué hacer, cómo responder a esta disminución de estímulos, y la persona entra en un estado así como que de lentitud. La persona no sabe, no recuerda muy bien dónde está, no recuerda qué pasó durante el día. Se puede angustiar mucho la persona porque no sabe qué está sucediendo en ese momento. ¿Sí? Entonces, esos son las dos causas más comunes de estados crepusculares: las epilepsias del lóbulo temporal y los cuadros de demencia. Y finalmente tenemos los estados de trance. El trance es un estado alterado del nivel de la conciencia en el cual la atención se enfoca en muy pocos estímulos y se deja de prestar atención a otro tipo de estímulos. Cuando alguien en estado de trance además es sugestionado, se le hacen sugestiones,
ahí hablamos de un fenómeno hipnótico. Cuando alguien hipnotiza a alguien, pues lo hace entrar en trance y le da ciertas sugestiones. El estado de trance no es necesariamente psicopatológico. Por ejemplo, cuando uno lee un libro muy interesante y de repente se da cuenta que ya es las 3 de la mañana, cuando ha empezado a leer, no sé, a las 8 de la noche, y no se ha dado cuenta de nada, entonces es que ha entrado en un trance. Cuando uno está conduciendo, por ejemplo, y mueve los pedales o la caja de cambios o el volante sin voluntariamente o conscientemente querer hacerlo, simplemente lo hace inconscientemente, entonces también uno está en un estado de trance. ¿Sí? Entonces, esos serían los trastornos cualitativos de la conciencia. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? No. No. Bueno, luego tenemos los trastornos de la atención y de la orientación. Voy a juntar estos dos porque suelen estar juntos. De hecho, estos tres, conciencia, atención y orientación, son trastornos que comúnmente se alteran en trastornos físicos de cierta gravedad. Personas que están empezando a hacer una meningitis, personas con alteraciones muy importantes de sodio, de potasio, de calcio, o personas que están empezando a hacer una sepsis o que tienen una hidrocefalia, ¿no?, aguda, pueden tener alteración de estos tres. Y es que las funciones psíquicas superiores siempre están relacionadas las unas con las otras. Yo no puedo tener a una persona plenamente consciente con un nivel de atención bajo y viceversa. O yo no puedo tener a una persona completamente orientada o muy bien orientada cuyo nivel de conciencia no esté bien. Cuando hablamos de atención, nos referimos a la capacidad de la persona de discriminar los estímulos que le llegan, tanto los estímulos externos como los internos. En este momento, por ejemplo, ustedes están escuchando mi voz, dependiendo dónde están, pues si están sentados en una silla, están sintiendo la presión de su cuerpo con la silla, están al tanto de la luminosidad del ambiente donde están. Algunos de ustedes tendrán sed, tendrán hambre o tendrán sueño. O sea, el percatarse de esos estímulos y de decir, ah, esto es esto y esto es esto otro, eso es atención. Cuando ustedes eligen un estímulo específico y deciden seguirlo, enfocar esa atención en ese estímulo o en esos pocos estímulos, decimos que la persona se está concentrando. La atención y la concentración son funciones psíquicas que dependen muchísimo, muchísimo de los lóbulos frontales. De tal modo que cuando hay alteraciones en esta función, podemos decir que hay algo que no está funcionando ahí. De hecho, personas que han tenido accidentes cerebrovasculares en lóbulos frontales o TECs que han afectado, que han lesionado los lóbulos frontales, suelen tener muchísima dificultad en la atención y peor todavía en la concentración. Dentro de las alteraciones o trastornos en la atención, tenemos a estos tres. La hipoprosexia es una capacidad muy disminuida de reconocer y de discriminar los estímulos. Es lo que le pasa a este viejito que vimos ya 2 veces en el video. Sí, está con la mirada perdida, hay una voz de esta mujer que le habla y él no puede identificar este sonido, no interactúa con este sonido o con la imagen de la mujer.
Esto es muy común de encontrar en personas que tienen delirium o síndrome confusional. Es prácticamente la marca del delirium y por eso es tan importante saber identificar la hipoprosexia. Pero también puede estar presente en personas que están bajo efecto de sustancias depresoras. Pues si les he dicho que depende la capacidad de atención de los lóbulos frontales y farmacológicamente hay una sustancia que inhibe a estos lóbulos y a otros más, pero principalmente a los frontales, como pueden ser el alcohol, las benzodiazepinas, algunos medicamentos para la epilepsia, entonces la persona puede desarrollar hipoprosexia. La distractilidad implica que la persona no puede filtrar los estímulos que le rodean. Es decir, le es imposible concentrarse a alguien que tiene distractilidad. Puede ser alguien que está empezando a leer algo, pasa una mosca y empieza a mirar a la mosca. Escucha que pasa una moto por la ventana, o sea, por la calle, y se acerca a la ventana para ver qué era. Tiene hambre e inmediatamente puede irse a la cocina a hacerse un huevo. Va a buscar hierbabuena y resulta que se queda en el patio buscando mariquitas entre las ramitas de la menta, o que es de la hierbabuena. O sea, eso es alguien distráctil. ¿Quiénes pueden desarrollar esta distractilidad? Bueno, personas que, como les había dicho previamente, pueden tener lesiones en el lóbulo frontal. Personas que están con mucha ansiedad también. Personas que están bajo efecto de sustancias psicoactivas estimulantes. Quizás le ha pasado esto a alguno de ustedes, que por ejemplo, esto pero suele ocurrir más en primeros años de la carrera, porque ya uno aprende, ¿no? No sé, en primer año a lo mejor tenían examen de anatomía y pues se dieron cuenta que tomando una tacita de café, pues aguantaban más estudiando. Y resulta que dijeron, bueno, si una tacita me hace bien, pues me tomaré 3, 4 o 5. Pero ya para la cuarta taza, no, pues es que empiezan a leer y de repente empiezan a hacer una cosa y otra cosa, y junto con la distractilidad pueden aparearse, por ejemplo, una hiperactividad, ¿no? Y claro, es que la cafeína les juega en contra, ¿no? ¿Qué más en la distractilidad? La distractilidad también es un síntoma muy característico del trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Y finalmente tenemos a la hiperprosexia. La hiperprosexia es una tendencia más bien muy grande a prestar atención a un estímulo en detrimento de los otros. Esto puede verse, por ejemplo, en personas con trastorno de distrés corporal o trastorno hipocondríaco. ¿Qué pasa con estas personas? Que les preocupa tanto tener alguna enfermedad o tener algún síntoma corporal que todo el tiempo están súper pendientes a su cuerpo, a su abdomen, a su cabeza, a la espalda, a las manos. ¿No? Están hiperprosécticos a el cuerpo, por decirlo así. También podría ocurrir la hiperprosexia en personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de ideas obsesivas o tienen un trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, si una persona con trastorno obsesivo compulsivo cuyas obsesiones están relacionadas al orden o a la simetría, entran en una habitación donde se va a desarrollar una reunión, donde hay alguna silla, alguna mesa, algún objeto que está fuera de lugar, la persona podría estar súper pendiente del objeto y no prestar atención a la reunión en sí misma. ¿Sí? La hiperprosexia también se entiende que podría estar presente o es requisito
para la hipnosis, ¿no? O sea, en la hipnosis, en estado hipnótico, la persona está hiperproséptica a las sugestiones del hipnotizador y no así, no va a estar atenta a lo que ocurra a su alrededor. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a estos tres trastornos? Creo que no. Háganme recuerdo, por favor, hasta qué hora es la clase. 7:25, doctor. Y 25, ya. Y empezamos a las 6 menos 25, ¿verdad? No, doctor, 5:45. Por fin, ¿a qué hora empezamos? Es que alguno me ha dicho que era 6 menos 25. 6 menos cuarto, entonces, ¿es la clase? ¿El inicio? Sí, 6 menos cuarto. Ya, conste, 6 menos cuarto, entonces. Entonces no hemos empezado tan tarde, entonces, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Y luego tenemos los trastornos de la orientación. Sabe dónde está, quién es y en qué tiempo está. El saber en qué tiempo está uno y dónde está se le llama orientación alopsíquica y el saber quién es uno es la orientación autopsíquica. Por lo tanto, si la persona tiene fallas en estas orientaciones, pues las llamamos desorientaciones alopsíquicas o desorientaciones autopsíquicas. Ahora, la desorientación, les había dicho previamente, es muy común que aparezca en personas que tienen tanto trastornos de la atención como trastornos de la conciencia. Cuando tenemos una persona desorientada, lo más común es que esta desorientación sea de inicio desorientación temporal. Esa es la desorientación más común que se encuentra. Luego tenemos a la desorientación en espacio o en lugar y el peor grado de desorientación que ustedes pueden encontrar en alguien que les va a dar a entender que esa persona tiene realmente un problema o psiquiátrico o físico serio es la desorientación en persona. Decimos que alguien está desorientado en persona cuando no sabe cómo se llama, dónde vive, con quiénes vive, qué ha estudiado, o sea, cuando no sabe sus datos biográficos. ¿Sí? Cuando hablamos de lugar, tenemos que preguntar a la persona, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué zona es esta? ¿Qué lugar es este? ¿Cómo ha llegado usted aquí? ¿En qué piso estamos? ¿En qué ciudad? ¿En qué departamento? ¿En qué país o en qué continente? ¿No? Entonces, esas preguntas nos dan a entender que la persona está orientada. A veces, la conducta de la persona nos puede también dar datos sobre el grado de orientación espacial de la persona. Si, por ejemplo, yo encuentro a una persona, no sé, cantando el himno nacional en la sala de hospitalización, en su habitación del hospital, uno dice, no, ¿dónde cree que está? A lo mejor cree que está, no sé, en un cuartel militar o en algún otro lugar. ¿Sí? Ya no necesito preguntar a la persona, simplemente la veo y digo, no, no sabe dónde está. O si la persona de repente me trata como si yo fuera, por ejemplo, no sé, un colega de su equipo de fútbol, entonces yo digo, no, no sabe que está en un hospital. Es más, no me está reconociendo como médico, no se está percatando de que traigo una bata blanca o un estetoscopio, no se está percatando de que al lado hay un paciente que está recostado en la cama, que él está con suero. Noten ustedes cómo la conducta, la orientación, todo se relaciona, ¿no? Cuando hablamos de la desorientación en tiempo, bueno, acá hay que tener cierto cuidado. ¿En qué sentido? Yo puedo preguntar a alguien,
don Miguel, dígame qué día es hoy, ¿no? Don Miguel me puede decir, es miércoles, doctor, y bueno, que sea miércoles. Don Miguel, ¿en qué mes estamos? Junio, doctor. Puede que sea junio. ¿En qué año estamos? 2020. Y puede que haya sido 2020. Perfecto. Y si yo le preguntara a don Miguel, ¿y qué hora es? Y don Miguel me dijera, son las 4 de la tarde, doctor. Y en realidad son las 8 de la mañana. Aunque don Miguel me haya dado correctamente las 3 primeras, si don Miguel se ha equivocado en la hora del día, esa respuesta es mucho más patológica que las otras 3 buenas que me haya podido dar. La desorientación en tiempo es siempre indicadora de una gran desorientación temporal. Porque claro, además tiene una mayor significancia psicopatológica. ¿Cómo alguien me va a decir que es las 4 de la tarde cuando no recuerda, por ejemplo, que todavía no ha almorzado, ni que todavía ha desayunado? Vamos a suponer que el desayuno lo sirven en el hospital a las 8:30, digamos, ¿no? Obviamente alguien que me dice que son las 4 de la tarde no está al tanto de la luminosidad de la habitación. Entonces esto me está dando a entender que, por ejemplo, hay alteraciones en la atención, quizás incluso hasta en el nivel de conciencia. Incluso en la memoria, ¿no? Por lo que les acabo de decir, por no recordar cosas. Entonces, acuérdense, la desorientación en la hora es muy, muy psicopatológica y se suele encontrar en personas que tienen alteraciones de la conciencia y también de la atención. Esta tríada de trastornos de una obnubilación o un estado estuporoso, una hipoprosexia y la desorientación en tiempo, lugar y persona es muy característica del síndrome confusional, del cual hablaremos largo y tendido más adelante. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Doctor, en el caso de Dígame. que haya una desorientación en el tiempo, digamos, pero si alguien se duerme y cree despertar, o sea, despierta a las tipo 5 de la tarde y cree despertar en la mañana, En la mañana, sí, 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 sí. ¿podría ser igual una patología o no? No, 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 no. Esto, bueno, les va a pasar a ustedes, me ha pasado a mí. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando uno no ha dormido bien. Yo recuerdo una vez, bueno, ya no tenemos mucho tiempo, les contaré esta anécdota más. Bueno, yo era interno, ¿sí? Y un día despierto, me fijo en el reloj y eran las 6:15, tarde, tardísimo, porque nosotros entrábamos a las 7 de la mañana. Y bueno, yo vivo un poco lejos y bueno, llegar al hospital me toma mucho tiempo. Entonces en ese momento yo me pongo de pie inmediatamente, busco mi ropa, voy corriendo hasta la cocina a prepararme algo de tomar, el desayuno. Voy a la habitación donde estaba la ropa limpia para escoger algo y ponerme. Y en ese trayecto de repente paso por la sala y veo a mi papá leyendo el periódico, muy tranquilo. Yo digo, pero ¿por qué te has levantado tan temprano? ¿Y por qué no me has dicho si estás despierto desde tan temprano? ¿Por qué no me hiciste despertar? Mira, ya es muy tarde. Y mi papá me mira, pero ¿qué te pasa? Me dice. Pero es que es tarde, voy a llegar tarde al hospital, me van a castigar. Oye, es domingo, me dice, y son las 6 de la tarde. Es decir, me había confundido totalmente, ¿no? Pero ya luego de la explicación, pues yo ya quedé completamente orientado, no había ningún otro síntoma psicopatológico, por decirlo así. Fue una desorientación temporal, o sea, temporal en el sentido de que duró muy, muy cortito tiempo, ¿sí? Y estuvo explicada, pues, porque no había dormido la noche anterior, porque estaba posturno, ¿no? Eso. Pero no podríamos decir que en ese momento yo estaba con un cuadro de delirium, por ejemplo. ¿Sí? No, creo que a eso se estaba refiriendo usted. Sí, doctor, justamente había pasado eso y, o sea, había trasnochado
Y me pasó exactamente lo mismo. Exacto, sí. Ahí podríamos mencionar, por ejemplo, que se puede instaurar también una amnesia temporal, o sea, de no recordar qué es lo que había pasado antes. O sea, usted o yo olvidamos que ya habíamos estado de guardia, que era sábado y que, bueno, uno había despertado o sea, no, mejor dicho, que el día seguía siendo domingo, ¿no? Entonces, pero no es algo eh, realmente psicopatológico, es fruto del poco dormir en este caso, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. ¿De qué? Bueno, Doctor, dígame. entonces esta pérdida de memoria anterograda podría decirse así, no es patológica. En este caso, en este ejemplo específico, pues no. Es una consecuencia del poco dormir. Bueno, en mi caso, me imagino que fue algo parecido en el caso del compañero que hizo la pregunta, pero fue por no haber dormido bien. Y es que cuando uno duerme, o sea, el bien dormir, le hace bien a la memoria. Y cuando uno no duerme bien, empieza a tener fallas en la memoria. Puede ser en la memoria anterógrada especialmente y en la memoria anterógrada, pero cuando uno ha despertado. Perdón, en la memoria retrógrada, cuando uno acaba de despertar. Está bien, doctor. Ok. Bueno, estoy un poco preocupado porque realmente me he retrasado mucho con ustedes y no sé por qué. Para ahora deberíamos haber terminado incluso hasta la parte de memorias. Bueno, voy a correr un poco la siguiente clase. Eh, Les he colgado un video, no sé si se fijaron ustedes acá. Un cachito, voy a dejar de compartir esta pantalla. Ya, vamos acá. Sí, aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Fíjense que acá arriba dice tema 2, Fustinoni entrevista, ¿no? Entonces, como tarea para la siguiente clase y considerando que pues ya habrán leído por lo menos 2 veces el capítulo 2 de síntomas y signos, quiero que por favor vean este video, que es una entrevista que hace uno de los médicos más famosos de Argentina, el doctor Fustinoni. A lo mejor les suene, él escribió un texto de neurología, semiología neurológica. Es muy famoso ese, bueno, por lo menos era famoso ese texto en mis años de facultad, era texto base. Y ya luego sacaron nuevas ediciones, su hijo sacó una nueva edición, pero el texto es famosito nomás. Y me topé con este video de cómo entrevista él a un paciente y le hace un examen físico primero y luego trata de hacer un examen mental. Él, claro, pues hace un examen físico nivel médico general y trata de hacer algo del examen del estado mental. Digo algo porque no lo hace en su totalidad. Hay algunas cosas que él no evalúa. Y me gustaría que hagan ustedes una crítica a esa evaluación que él hace. Ya, si gustan, les voy a dejar el link para que vean toda la entrevista que dura como hora y media, creo. Pero en este video solamente está la parte del examen del estado mental. Con todo lo que ustedes hayan leído en el documento y lo que les he explicado, traten de ver qué cosas evalúa él, qué cosas le falta, qué cosas evalúa bien y qué cosas evalúa quizás no tan bien. Vamos a comentar esto la siguiente clase y, y bueno, voy a intentar correr un poco pues con ustedes porque la verdad nos hemos retrasado un poco y ya tendríamos que empezar la siguiente clase con el tema de síndromes. Si pueden, traten de leer el tema 3 también, que es el de síndromes. Tal vez nos dé tiempo de empezar ese capítulo, pero aunque no creo, porque nos tenemos que ver todavía pensamiento y afecto, que es bastante. Entonces vamos a quedar acá. Hoy no hay ni siquiera lista, no me va a dar tiempo, ya se nos ha ido la hora. Y directamente nos vemos la siguiente clase el siguiente jueves. Que les vaya muy bien.
Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.